Zamora Chinchipe por Pachacutic. Primeramente, reconocer el trabajo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en su momento, en razón de que el proyecto a la reforma del Código Integral Penal se ha venido ya tratando por 2 años y un poco más. Mi reconocimiento a los compañeros que aún seguimos en la comisión y también para aquellos que no están. Se hizo un trabajo con absoluta responsabilidad y sobre todo una comisión de puertas abiertas donde hubo insumos importantes desde los administradores de justicia, desde la academia, de las organizaciones, de las víctimas y sobre todo de esa buena iniciativa que ha habido de los diferentes asambleístas, de los diferentes bloques. Ya se ha dicho aquí que en la comisión se trataron en temas relacionados al COIP alrededor de 100 iniciativas, de 100 proyectos. En todo caso, el segundo informe resume todas las iniciativas presentadas por esa buena voluntad y esa predisposición de cada uno de ellos. El informe contiene asuntos relevantes como es el indulto presidencial, la desaparición de personas, el incesto como un delito autónomo, la estafa, la falsedad de contenido en recetas y exámenes médicos, la recetación, la ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la identificación en caso de delito flagrante, que es un tema sumamente interesante que tenemos que tratarlo de manera urgente, y también, entre otros, la figura nueva que es el comiso sin condena, a la cual me voy a referir en honor al tiempo. Nosotros sabemos, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano que nos escucha, que un mal mayor que tenemos en el Ecuador es el tema de la corrupción. Y tema de la corrupción venida desde las altas esferas del poder y de funcionarios públicos, inclusive de elección popular, que aprovechándose de la ostentación del puesto y del poder que han tenido, han cometido actos que van reñidos contra la moral y la ética, y un despilfarro de dinero y una desviación de dineros por temas de corrupción que perjudican a los 16 millones de ecuatorianos. De ahí que también es importante manifestar que en el tema de la lucha contra la corrupción, el Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad, aprobó una propuesta en la que ya se consideraba el comiso sin sentencia, pero lamentablemente recibimos un veto total desde el Ejecutivo y alguna vez también decía un veto ciego porque no tenía argumentos. Pero nuevamente retomamos, y qué bien que voceros del Ejecutivo digan que el comiso sin sentencia es una buena figura para combatir la corrupción. Yo tengo que decir también que esta figura se incluye en las reformas del Código Integral Penal con la iniciativa de contribuir en la lucha contra la corrupción. La figura del comiso sin condena propone la Comisión de Justicia y Estructura del Estado como una acción para recuperar los bienes que sean producto de algún tipo de comportamiento irregular, sus actos ilícitos y de corrupción. Estas reformas se aplicarán a los vinculados en delitos como lavado de activos, delincuencia organizada, trata de personas, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo, terrorismo y su financiamiento o delitos por tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Yo aquí quiero manifestar que si bien es cierto, ha habido sentencias aquí en el Ecuador que inclusive ya existe el comiso, existe la incautación de los bienes, pero lamentablemente si nosotros nos preguntamos cuánto dinero, cuántos bienes se han recuperado por los delitos cometidos por actos de corrupción, la respuesta, por exagerar un tanto, es nada. De tal manera que se pone esta nueva figura jurídica un tanto novedosa, un tanto controversial, pero que va bien para recuperar los dineros que nos corresponden a todos los ecuatorianos. También es cierto, compañeros, se está diciendo que es una figura inconstitucional. Yo tengo que decir con fuerza que no. Están diciendo que atenta contra la propiedad privada, yo estoy diciendo que no. Si bien es cierto la Constitución del Ecuador garantiza la propiedad privada en todas sus formas, sí, pero la propiedad privada bien habida,
la ganada con el trabajo, a través de procesos y trabajo transparente. En ningún momento podemos concebir que la Constitución garantiza la propiedad, y ni siquiera podríamos llamarla la propiedad aquellos bienes que han sido obtenidos a través de forma fraudulenta y sobre todo con actos de corrupción. De tal manera, colegas asambleístas, que si queremos legislar en contra de la impunidad, en contra de para la lucha contra la corrupción, esta es una buena oportunidad. Que no se nos diga que es inconstitucional, al contrario, yo tengo que ser enfático y decirles que para poner esta figura tan interesante ha habido un serio debate, un serio análisis y también legislación comparada. De tal manera que se está garantizando todas las garantías constitucionales y sobre todo también tenemos que tomar en cuenta que el comiso sin condena demanda el cumplimiento de por lo menos los siguientes requisitos. Primero, que se demuestre la existencia de una conducta típicamente antijurida que comprometa los bienes cuestionados, ya sea por su origen o destinación ilícita. Segundo, se requiere garantizar el respeto a un debido proceso, donde se otorgue a los titulares de derechos sobre el bien pretendido todas las garantías para el ejercicio de sus derechos de oposición, contradicción y defensa, establecidos en el último inciso de la propuesta del 69.1, cuando se demuestre que el bien objeto del comiso sin condena no tiene conexión con el cometimiento del delito, las o los juzgadores ordenarán la restitución del mismo. Entonces, con esto no estamos atentando contra la propiedad privada. Es más, que se demuestre el grado de probabilidad que los resultados de la investigación permitan considerar tres elementos interesantes: que se haya emitido auto de llamamiento a juicio y la persona procesada se encuentre en condición de prófuga. 2, que la persona haya sido notificada con el auto de llamamiento a juicio. Y 3, que la persona en contra de quien se ha emitido auto de llamamiento a juicio no haya comparecido de manera injustificada en al menos 2 ocasiones a la audiencia de juicio. Colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano que nos escucha, esta es una oportunidad de darles una herramienta a los administradores de justicia para recuperar los bienes obtenidos de manera ilícita y sobre todo dar una herramienta para aquellos administradores de justicia hagan lo que tienen que hacer y no permitamos que delincuentes se burden de la justicia, se fuguen del país abandonando los grilletes y sobre todo para dar una respuesta al Ecuador de que sí queremos combatir seriamente la corrupción y que no se nos diga que esta propuesta es inconstitucional, porque sí quiero pensar que aquellos que están diciendo eso o que temen a esta propuesta es porque algo temen. Colegas asambleístas, si queremos legislar en contra de la lucha de la corrupción y en contra de la impunidad, esta es la oportunidad. Señoras y señores. Intervención del asambleísta Helio Peña.